Hola, soy la doctora Marisol Buenteguido, soy otorrinolaringóloga pediatra y actualmente laboro como médico adscrito en el Hospital Infantil de México Federico Gómez en el servicio de otorrinolaringología. Vamos a analizar este segundo caso clínico acerca del abordaje y manejo de la rinitis alérgica en la vida real. Sabemos que los escenarios clínicos pueden ser mucho más difíciles y complejos que el caso que se analizó previamente. Este caso es un hombre de 16 años, es hijo único, tiene antecedente de haber tenido problemas dermatológicos, en este caso eczema, a los 2 años de edad. La madre refiere que tiene asma y rinitis alérgica desde la infancia y el padre se refiere como sano. Él tiene un historial de 6 años de congestión nasal la mayor parte de los días del año, se exacerba en ciertos momentos del año, como por ejemplo climas de invierno y estación de primavera, y en estas épocas además se agregan síntomas molestos como estornudo, prurito, nasal y prurito ocular. Los síntomas ocurren principalmente cuando el paciente se encuentra en casa, pero al estar expuesto sobre todo al jardín, estos síntomas se exacerban. Desde hace 3 meses los síntomas se han hecho mucho más intensos. Él refiere que afectan sus actividades escolares, sus actividades deportivas, y también refiere que el sueño es no reparador. Inclusive ha tenido que ausentarse de clases debido al cansancio intenso que presenta. Hace 10 días acude con un médico de primer contacto quien prescribe oximetazolina intranasal y loratadina. Al examen físico, los únicos datos relevantes se ubican en la nariz. En el resto de la exploración no observamos ningún dato importante. Nosotros disponemos generalmente de un estuche de diagnóstico y usted procede a realizar un estudio de rinoscopía anterior observando la siguiente imagen. Ustedes pueden observar la palidez de la mucosa, el aspecto de la mucosa del cornete inferior, que es una mucosa pálida, con abundante rinorrea acuosa, y observen la severidad de la obstrucción, ni siquiera se observa un espacio en la fosa nasal. Entonces el paciente acude con usted porque no puede respirar, siendo la nariz el área donde más siente congestión, y los medicamentos que le han prescrito, él refiere que no le han servido. Por los datos clínicos, usted establece, de acuerdo a todo lo que se platicó en el caso pasado, un diagnóstico presuncional de rinitis alérgica persistente moderada grave. Entonces, antes de considerar las opciones terapéuticas, desea conocer la gravedad del padecimiento. Surge la primera pregunta: ¿cómo se evalúa la gravedad de la rinitis alérgica? Cuando nosotros hablamos de gravedad, nos referimos al grado en que se pierde la función de un sistema de órganos, en este caso la vía aérea superior, y eso provocado por alguna enfermedad. La gravedad no es estática, la gravedad varía con el tiempo y tiene que ser medida a lo largo del tratamiento del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la gravedad específicamente de la rinitis alérgica? Existen muchas maneras, por ejemplo, con escalas de síntomas nasales, con ciertos marcadores biológicos como la fracción de óxido nítrico exhalado. También podemos hacer una evaluación de flujo máximo nasal, podemos hacer pruebas olfativas. La endoscopía nasal es una herramienta importantísima en la consulta médica y con eso poder establecer el grado de obstrucción. También existen los estudios tomográficos, como por ejemplo la escala de Luni-Mackey, y por supuesto las escalas de calidad de vida, donde podemos estudiar acerca de qué tanto impacta sobre las actividades de la vida diaria, y por supuesto la escala visual análoga. No confundir la gravedad con control. El control se refiere al grado en el que yo alcanzo como médico los objetivos terapéuticos en el paciente, y podemos evaluarlo también con cuestionarios y también con escalas visuales análogas. El grado en que las manifestaciones clínicas también están ausentes o bien se reducen de acuerdo a esta intervención terapéutica que yo estoy haciendo en el paciente. Recuerden la escala visual análoga, que es una herramienta que no solo permite establecer en el momento inicial en que el paciente va a iniciar un tratamiento, sino también permite valorar el control y la respuesta terapéutica. Entonces, la parte de arriba es la zona donde el paciente marca en una escala del 1 al 10 la severidad de los síntomas que el paciente tiene, o bien en este caso el control y la respuesta al tratamiento, y en la parte de abajo el médico puede establecer, de acuerdo al punto de corte que es 5, si un paciente no está controlado o un paciente está parcial o totalmente controlado. La gravedad también la establece ARIA en su clasificación de acuerdo a 4 puntos en los que el paciente puede verse afectado de acuerdo a los síntomas
de acuerdo a la severidad de la rinitis. Entonces, si el paciente tiene alteraciones en el sueño, en las actividades de la vida diaria, actividades del ocio y actividades deportivas, en tareas escolares o en adultos, actividades laborales, o bien si el paciente establece que sus síntomas son molestos, entonces nosotros podemos clasificar esa severidad o gravedad en leve cuando no hay ninguno de estos aspectos afectados, o en moderado y severo cuando sí existe al menos uno de estos 4 puntos afectados. Entonces, con estas herramientas nosotros podemos establecer que el paciente tiene una rinitis alérgica moderada grave. ¿Qué tratamiento indicaría? La Academia Americana de Otorrinolaringología establece diversos escenarios clínicos comunes que nosotros tenemos que identificar a cuál pertenece nuestro paciente. En este caso, el paciente pertenece al grupo que el síntoma más importante es congestión nasal, pero también establecemos que está en el grupo de síntomas moderados o graves, y por lo tanto ambos escenarios nos indica esta pauta de que la primera línea de tratamiento son los esteroides intranasales. Estos escenarios clínicos nos dan la oportunidad de nosotros poder evaluar si al iniciar el tratamiento el paciente tiene un pobre control, cómo podemos ir escalonando el tratamiento y poder agregar o quitar tratamiento, o bien incluso hacer pruebas mucho más específicas en caso de que un paciente no tenga una buena respuesta al tratamiento. Un punto importante es establecer el valor de la monoterapia con esteroides intranasales. La monoterapia es más efectiva para la rinitis alérgica y por lo tanto se recomienda como tratamiento de primera línea o el tratamiento preferido para las formas moderadas a graves. Tiene una eficacia superior a los antihistamínicos anti-H1 en el control de los síntomas nasales, sobre todo incluyendo la congestión. No importando que los antihistamínicos son coadyuvantes en los síntomas obstructivos nasales, los esteroides intranasales son primera línea de tratamiento cuando la congestión es el síntoma cardinal. Son mucho más efectivos que los antileucotrienos, y cuando se elige los esteroides intranasales como monoterapia en la rinitis alérgica persistente, estos van a ser los medicamentos de primera elección. Y por lo tanto podemos hacer una conclusión de que es el tratamiento de primera línea para la rinitis alérgica, y esto con un grado de recomendación y con una fuerte evidencia, o con una evidencia clasificada como alta. Este algoritmo es un algoritmo que publica la Joint Task Force y establece un punto de corte, en este caso rinitis persistente en mayores de 12 años, por supuesto que existe el algoritmo para menores de 12 años, y vemos cómo este algoritmo establece la necesidad, primero, de diagnosticar que el paciente tiene una rinitis persistente, que tiene una escala visual análoga con un puntaje mayor o igual a 5, esto lo clasificaría en un mal control de tratamiento, y por lo tanto no se establecen las distintas opciones de tratamiento. Por ejemplo, en el 1A tenemos la opción intranasal, por ejemplo, esteroides intranasales, o bien incluso unirlo con un antihistamínico intranasal. El 1B es la única diferencia entre el 1A y el 1B, es que por un lado tenemos la opción de dar ambos medicamentos en un solo dispositivo y el 1B en dispositivos diferentes. Entonces, de tal manera que nosotros podemos escalonar el tratamiento, y también hace mucho énfasis en qué tratamiento no se sugiere como primera línea en un paciente con síntomas persistentes, como por ejemplo antihistamínicos o antileucotrienos no son útiles como primera línea de tratamiento. Dentro de los tratamientos coadyuvantes, se mencionan varios en las guías de tratamiento. Vamos a ver específicamente el papel de las irrigaciones nasales en la rinitis alérgica, y que está demostrado cierto beneficio, por supuesto, tanto en el paciente adulto como en el paciente pediátrico. En una revisión sistemática donde se evaluaron más de 10 ensayos clínicos y más de 400 pacientes, en diversos puntos de la sintomatología se observó un beneficio de las irrigaciones nasales. Por ejemplo, 30% de mejoría en la escala de síntomas nasales, 60% en la reducción del uso de ciertos fármacos, sobre todo los antihistamínicos. En algunos estudios se observa hasta 30% de mejora en el movimiento mucociliar, y de forma global hasta 30% de mejoría en la calidad de vida. De tal manera que las irrigaciones con solución salina reducen ciertos mediadores de inflamación. Está demostrado que, por ejemplo, todas aquellas moléculas que tienen un papel fundamental en la producción de los síntomas alérgicos, como histamina, prostaglandinas e interleucinas, se pueden eliminar simple y sencillamente con las irrigaciones nasales, directamente en las secreciones nasales.
Entonces, aquí también es importante establecer que no todas las irrigaciones están compuestas de los mismos productos. Entonces, la composición de las soluciones tiene una importancia fundamental. Algunos datos parecen indicar que justamente esta composición de las soluciones pueden influir en la acción. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a prescribir soluciones isotónicas y bajas en sal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que tienen una reducción inmediata y significativa de todos estos antígenos que nosotros tenemos a nivel nasal. Algunas sustancias como lisozima y lactoferrina se incrementaron hasta en un 30% en las primeras 24 horas después de estas irrigaciones. Entonces, esta es una revisión muy importante que es acerca del rol o el papel de las irrigaciones nasales en el tratamiento de ciertas condiciones de la vía aérea superior y se publica en el 2022. Entonces, vamos a trabajar algunos puntos. La osmolaridad de las preparaciones, sabemos que, por ejemplo, una solución de cloruro de sodio, la osmolaridad es del 0.9%, pero en las soluciones hipertónicas puede subir hasta 3%. Ahora bien, cuando nosotros sobrepasamos estas osmolaridades, sabemos que el paciente va a referir síntomas secundarios o efectos adversos como esta sensación de quemazón o bien inclusive el empeoramiento de la obstrucción nasal. Entonces, la osmolaridad no solamente depende de ciertas sustancias, sino también de ciertos iones. Y estos iones se ha demostrado que tienen un efecto sobre la biología y sobre la función de las células y tejido. De tal manera que la composición de las preparaciones podemos establecer tres básicamente. La solución salina, que es cloruro de sodio en agua destilada, el agua de mar, que no solamente es como una solución salina, sino tiene constituyentes mayores, constituyentes menores, oligoelementos y ciertos gases. Ahora bien, no olvidar que hay ciertos elementos como el cloro, sodio, los sulfatos, magnesio, que le van a aportar esta salinidad específica al agua de mar. Entonces, surgen dos mecanismos o dos principios del mecanismo de la acción de las irrigaciones nasales. Por un lado, sabemos que el efecto mecánico es probablemente lo que nosotros más arraigado en el concepto tenemos. Sabemos que es el barrido de las secreciones y patógenos lo que va a dar la mejoría, pero no olvidemos, de acuerdo a lo anterior, que existe un efecto biológico, es decir, un efecto de los iones en las células de la mucosa respiratoria que estas irrigaciones van a proporcionar al paciente. Este es un ejemplo en el cual se valora el mecanismo de acción propuesto de las preparaciones hipertónicas de agua de mar aplicadas a la mucosa de la vía aérea superior. Entonces vemos cómo, de acuerdo a la presión osmótica, la presencia de los iones y al transporte de agua a través de la mucosa, es que vamos a lograr los objetivos de hacer una transición de este espesamiento de la secreción a una secreción mucho más soluble, hacer una limpieza mecánica de los detritus, hacer una mejoría del transporte mucociliar, disminuir, por supuesto, el edema, hidratar el epitelio y la mucosa, y finalmente todo esto se va a resumir en una disminución de la inflamación. Este mismo estudio hace un análisis acerca de todos los posibles escenarios clínicos de patologías de vía aérea inferior y esta es una descripción general de los artículos específicamente que hablan acerca del papel de la solución salina o bien de las aguas de mar en rinitis alérgica. Esta revisión incluye tanto pacientes pediátricos como pacientes adultos. Utilizan clasificaciones antiguas como rinitis estacional o rinitis perenne o la más actualizada que es, recuerden, de acuerdo a duración y de acuerdo a severidad. Entonces vemos cómo en todos estos artículos se confirma que existe un beneficio, por supuesto en cada uno lo valoran de manera diferente, pero en todos estos casos se corrobora el papel de las irrigaciones en la rinitis alérgica. Vamos a hablar de una molécula importante que es el xilitol. Existen beneficios publicados acerca de la adición de esta molécula al agua de mar. Sabemos que el xilitol es un azúcar que se produce de forma natural en algunas frutas y en algunas verduras, pero se ha demostrado que funciona como un agente antibacteriano natural y recientemente se le ha dado un papel importante en la eliminación de las biopelículas. Sabemos que las biopelículas han tenido un impacto mucho más definido en años recientes en muchísimas enfermedades y por supuesto que en patología de vía aérea superior tienen un papel fundamental. También disminuye la concentración de sales en el líquido de las vías respiratorias y también por supuesto tiene un efecto sobre las sustancias antimicrobianas. Contribuye a mejorar el sistema inmunológico innato y por lo tanto también puede inhibir el crecimiento bacteriano interrumpiendo el transporte de la pared celular en algunas de las vías metabólicas.
Entonces, haciendo la evolución del caso clínico, nosotros establecimos un manejo inicial con monoterapia, con fluticasona intranasal, porque sabemos y recuerden que los esteroides intranasales son la primera línea de tratamiento en este tipo de casos, e irrigaciones con agua de mar. 2 meses después, el paciente acude a revisión mencionando que existe una persistencia de síntomas, sobre todo de la obstrucción nasal. Si bien ha habido mejoría en algunos síntomas como prurito, estornudo y rinorrea, sin embargo, la congestión nasal él establece que sí afecta la calidad de vida. Nosotros verificamos que existe apego al tratamiento y se observa que en el examen físico los cornetes nasales siguen muy aumentados de tamaño, obstruyendo la vía aérea nasal. Por estas razones, por supuesto, nos apoyamos y enviamos al paciente con un alergólogo. El paciente es valorado por el médico alergólogo. Él solicita ciertos exámenes de laboratorio y pruebas cutáneas y los resultados se muestran en esta diapositiva. Entonces, el alergólogo inicia inmunoterapia y tratamiento farmacológico combinado. ¿Cuál es el fundamento de elegir este tratamiento? Vamos a hacer un análisis. La Joint Task Force también establece, de acuerdo a las nuevas actualizaciones de los grados de recomendación, que las terapias combinadas tienen un papel importante en pacientes muy seleccionados. Entonces, establecen que el tratamiento combinado con esteroide intranasal y antihistamínicos intranasales son un excelente manejo inicial para rinitis alérgica estacional, moderada y severa en pacientes mayores de 12 años. También sugiere que esta combinación de terapéutica es un excelente manejo inicial de la rinitis alérgica perenne, moderada y severa, que es resistente a la monoterapia. También agrega a la rinitis alérgica en la que hemos utilizado esteroides intranasales, pero el paciente refiere una rinorrea persistente, podemos agregar medicamentos como ipratropio intranasal. Ahora bien, en pacientes en los que la rinitis alérgica se acompaña de una congestión nasal persistente y resistente a monoterapia o a terapia combinada, podemos agregar descongestivos intranasales hasta por 4 semanas. ARIA, en el año 2019, establece que cuando yo inicio un tratamiento con un esteroide intranasal y no observo mejoría del paciente, no hay razón por la cual agregar un antihistamínico oral. De manera inversa, cuando yo inicio un tratamiento con monoterapia con antihistamínico oral, no vale la pena agregar un esteroide intranasal, lo que sugiere es hacer un cambio a monoterapia con esteroide intranasal. Esto vale la pena mencionarlo porque es una práctica común de combinación de tratamiento. Nuevamente recordando este algoritmo de rinitis alérgica persistente en mayores de 12 años, entonces el paciente perfectamente encuadra en este caso en el que no ha tenido una respuesta adecuada a la primera línea de tratamiento y por lo tanto establece la progresión escalonada de cómo ir agregando distintos fármacos y por lo tanto con la expectativa de que el paciente tenga una mejoría en los síntomas. Vamos a hablar acerca de algunos puntos importantes de la inmunoterapia. La inmunoterapia existe en 2 presentaciones, sublingual y subcutánea, por supuesto que es área del médico alergólogo y puede ofrecerse en casos como este, en paciente con rinitis alérgica moderada a severa. Ahora bien, ¿cuáles son los 3 puntos cardinales de la inmunoterapia? Cuando no se logra el control con la evitación de alérgenos y con farmacoterapia máxima, cuando nosotros elegimos escoger un tratamiento a largo plazo o bien cuando sabemos que un paciente puede tener comorbilidades como asma, la inmunoterapia tiene un excelente valor en cuanto al tratamiento. ¿Qué mensajes son útiles para llevar a casa? Y estas son las recomendaciones para el uso de los antihistamínicos orales, los esteroides intranasales y terapias combinadas con esteroide intranasal y antihistamínico intranasal. Entonces, ¿cuándo utilizar antihistamínicos orales como primera línea de tratamiento? Para manejo inicial de rinitis alérgica intermitente leve o intermitente moderada grave. ¿Cuándo utilizar monoterapia con esteroides intranasales como primera línea de tratamiento? Cuando iniciamos con un paciente con rinitis alérgica moderada grave y en rinitis persistente leve. Recuerden el flujograma acerca de GEMA, por ejemplo, de la guía española, específicamente hace esta división. Cuando emplear terapia combinada con esteroides intranasales y antihistamínicos intranasales, cuando la monoterapia ha fracasado, por ejemplo en rinitis estacional perenne o rinitis también no alérgica. Y por supuesto que en este paciente, en rinitis persistente moderada grave, tendría un valor importante iniciar con una terapia combinada.
El paciente acude 2 meses después a su consulta de revisión, refiere mejoría, sin embargo, el síntoma cardinal de obstrucción nasal persiste a pesar de ser muy minucioso con seguir el tratamiento. El especialista en alergia solicita una interconsulta con otorrinolaringología, ya que es importante descartar algún problema estructural o anatómico que explique la falla al tratamiento. Entonces, ahí es cuando el otorrinolaringólogo tiene, por supuesto, un papel en el manejo de los pacientes con rinitis alérgica. Nosotros indicamos una endoscopía nasal y una tomografía de nariz y senos paranasales, donde podemos observar francamente una desviación del septum nasal hacia el lado derecho, y en el corte sagital podemos ver a toda la extensión el crecimiento del cornete inferior. Entonces, con estos antecedentes clínicos, con los hallazgos endoscópicos y tomográficos, ¿qué podemos ofrecerle a nuestro paciente? Los síntomas persistentes respiratorios son importantes para el otorrinolaringólogo. Las expectativas de eficacia del tratamiento son muy altas. Muchos de los tratamientos sabemos que no han proporcionado un control óptimo en algunos de los pacientes, y muchos pacientes se encuentran insatisfechos con el tratamiento. Este es un paciente insatisfecho con el tratamiento. De tal manera que conocer las distintas estrategias terapéuticas y adaptarlas al perfil de cada paciente va a ser importante para tener un éxito en el tratamiento. Entonces, aquí es cuando entra el concepto del tratamiento quirúrgico de la rinitis alérgica. Entonces, ¿cuándo hay que considerarlo? Cuando tenemos un paciente en quienes hemos tenido fracaso al tratamiento farmacológico, y por supuesto que es importante abordar la cuestión anatómica del paciente. Entonces, el estudio NODPAR es un estudio fundamental que sugiero que lo tengan a la mano, y se habla o se hace un estudio en 2 poblaciones de pacientes. Tenemos pacientes en quienes hemos tenido un tratamiento adecuado para rinitis alérgica y establecemos un grupo de pacientes que no responden y un grupo de pacientes que sí responden. Específicamente en la población de pacientes no respondedores se identificó que las alteraciones obstructivas nasales eran mucho más frecuentes en esta población. Vamos a ver señalado con azul cómo, de acuerdo a estas alteraciones obstructivas nasales, la posibilidad de no responder al tratamiento médico se va incrementando proporcionalmente. No es lo mismo tener una desviación septal muy posterior, unilateral, sin crecimiento de cornetes, que nos incrementa en 0.40, es decir, ni siquiera es significativo, a tener una desviación septal de ambos lados con una hipertrofia de cornetes grave, que nos incrementa hasta 21 veces la posibilidad de fracasar a un tratamiento médico. De tal manera que el manejo de la obstrucción nasal, si bien sabemos que no va a eliminar el proceso inflamatorio, ya vimos toda la ruta terapéutica para poder combatir la inflamación, mejorar de forma quirúrgica la permeabilidad nasal va a incrementar la mejoría de los síntomas y, por supuesto, de la calidad de vida del paciente. De tal manera que tenemos varias opciones como manejo quirúrgico de la rinitis alérgica. La reducción volumétrica de los cornetes inferiores se ha establecido como la terapéutica que va a dar más beneficio en la obstrucción nasal en los pacientes con rinitis alérgica refractaria. Tenemos muchas estrategias como radiofrecuencia, microdebridador. La septoplastía, por supuesto, toma un valor importante cuando nosotros diagnosticamos, como en este caso, una desviación septal importante. También el manejo de la neumatización del cornete medio, llamado concha bulosa. El manejo también, por supuesto, de la válvula nasal. No olvidar que la válvula nasal es el área de mayor resistencia en la fosa nasal y, por lo tanto, nunca debe de faltar la revisión en esta área anatómica durante la exploración en su consultorio. La hipertrofia de adenoides, por supuesto, en el paciente pediátrico. Y este concepto nuevo de la expansión maxilar en pediatría se basa en la identificación en un paciente pediátrico de un paladar ojival, y que sabemos que el piso de la nariz es el paladar, y por lo tanto la mejoría en la posición de este paladar nos va a mejorar el flujo aeronasal. Ahora bien, para finalizar, ¿cómo llevaría el control este paciente? Existen muchas pruebas y muchas escalas que nosotros podemos aplicar. Les muestro esta, que es una de las más sencillas. Es un test o una lista de ciertas preguntas que hay que hacer al paciente para poder evaluar el control de la rinitis. Cuando nosotros hacemos el puntaje, si el paciente tiene menos de 21 puntos, sabemos que es un pobre control. Lo podemos aplicar en el consultorio de una manera muy sencilla. Ahora bien, con toda la mejoría en temas tecnológicos, ahora tenemos una aplicación que la podemos tener en el celular, el paciente la puede tener en su celular, que se llama MaskAir. Esta aplicación nos sirve para poder establecer todos los días y en todo momento qué tanto control el paciente tiene o siente acerca de sus síntomas. Entonces se basa en hacer un diario electrónico en el cual el paciente establece en las últimas 24 horas cómo se siente.
selecciona el tratamiento que está llevando, envía la información, el médico puede acceder a esa calificación y por lo tanto de esa manera se lleva un control mucho más estrecho y mucho más personalizado con cada paciente. Muchas gracias. Cerrando cámara.